disco mide 100.000 años luz, el disco donde están las estrellas y el gas. Nosotros estamos más o menos como a 30.000 años luz del centro. En el centro está, como les decía, este bulbo. Además, si la ven de cara a la galaxia, la Vía Láctea, tiene estos enormes brazos espirales que son las regiones donde están las estrellas más jovencitas y más luminosas. Cuando nacen las estrellas son muy luminosas y por eso se remarcan estos brazos tan bonitos. Son en estos brazos que son como especies de ondas que se propagan a lo largo del disco, que es donde el gas se acumula y se propician las condiciones aparentemente de formación estelar. Como les decía, entre las estrellas hay un medio muy complejo, se llama el medio interestelar, que tiene una física bastante interesante, una física básicamente basada en hidrodinámica y en procesos térmicos, en procesos obviamente también gravitacionales, y así grosso modo podemos dividir dos tipos de objetos o de medios en el medio interestelar. Uno son las regiones llamadas nubes moleculares, son regiones que hay en el medio interestelar muy densas, muy frías, son las regiones más frías del universo. Aquí la temperatura son menos 240, menos 250 grados Kelvin, y en estas regiones se apiña muchísimo gas, que de hecho ya a esas condiciones no es gas atómico, sino que es gas molecular, hidrógeno molecular básicamente. Y esas regiones donde la gravedad no tiene quien se le oponga, porque a la gravedad típicamente se le opone la presión térmica. Cuando el gas está caliente, agitado, pues evita que se siga comprimiendo. Como aquí está tan frío el gas, la gravedad hace de las suyas y empieza a comprimir y a fragmentar estas enormes nubes que típicamente tienen masas de 1.000.000 de masas solares. Y en estas nubes fragmentadas, ahí se forman las estrellas, son las incubadoras donde están naciendo las estrellas, en estas regiones densas de la galaxia. Ahí emergen las estrellas. Y también alrededor de ellas, incluso, se ha visto ya que generalmente alrededor de todas esas estrellas nacientes hay un disco muy denso de gas y de polvo, que supuestamente es el disco protoplanetario. Es el disco del cual luego, por fenómenos otra vez gravotérmicos, se empiezan a condensar en planetas y se formará un sistema planetario. Generalmente todas las estrellas tienen estos discos protoplanetarios alrededor de ellas. Entonces, ¿por qué se repite esto? Y bueno, también en la Vía Láctea hay regiones donde el gas está en forma, regiones asociadas a estrellas que ya han evolucionado. Por ejemplo, ¿qué le va a pasar al Sol? El Sol ahorita está en la mitad de su vida, 4.600 millones de años, y le queda otro tanto. Todos los cálculos de la evolución del Sol nos muestran que le queda otro tanto de vida, está en la mitad de su vida ahorita. Pero cuando se acaba el combustible nuclear en el interior del Sol, van a surgir una serie de procesos relativamente rápidos, ya no de miles de millones de años, sino de apenas cientos de miles o millones, y básicamente al final va a terminar con una estrella muy densa aquí llamada enana blanca, formada de un gas degenerado, y el resto del Sol expandiéndose, capas enormes, un cascarón de gas expandiéndose, y eso se llama la nebulosa planetaria. Y aquí vemos una nebulosa planetaria, por ejemplo, de esas hay cientos o miles que se observan en la Vía Láctea. Las estrellas más masivas terminan su vida típicamente con procesos más violentos, viven menos y su vida la terminan típicamente explotando, las explosiones de supernova que luego dejan tremendas remanentes, ¿no? Es decir, aquí ven la nebulosa del Cangrejo, que es la remanente de una supernova que explotó e inyectó al medio interestelar mucho gas, elementos químicos pesados y energía, mucha energía, de tal manera que disparó todo el gas alrededor, y ven ustedes toda esta estructura filamentaria compleja en expansión que deja la muerte de las estrellas. Entonces el medio interestelar es muy complejo, en él hay gas neutro, hay estas regiones de gas muy frío, molecular, donde se están formando las estrellas, pero las estrellas evolucionan y las muy masivas, por ejemplo, terminan inyectando una cantidad bestial de energía al gas alrededor, y entonces vuelven a calentar, de hecho destruyen estas nubes moleculares. Es decir, ya se dan cuenta como que hay una física muy interesante de autorregulación, así como nacen las estrellas, ellas mismas luego con su energía evitan que el gas siga colapsándose y regulan la formación estelar. Son típicamente las galaxias como la nuestra, las galaxias de disco,
son muy buenas economistas, ¿no? Regulan su tasa de formación, su tasa de nacimiento, no dejan que se acabe todo el gas de una sola. Y bueno, nada más para decirles los rangos dinámicos, es decir, para entender estos procesos de la formación de las estrellas y su inyección de energía al medio, estamos hablando de escalas menores a 70, típicamente 50 años luz. Sin embargo, toda la galaxia mide 100.000 años luz. Entonces, para entender todos los procesos físicos que hay en la galaxia, tenemos que resolver regiones del orden de 50 años luz, pero al mismo tiempo tenemos que tener la física de todo el sistema, que son 100.000 años luz. Entonces, es lo que se llama un rango dinámico. Para hacer simulaciones, para entender toda la física, hay que tener en cuenta esas escalas tan chiquititas que su efecto luego puede ser a escala global muy fuerte cuando explotan estas estrellas, por ejemplo. Y al mismo tiempo, pues tenemos que tener la idea de toda la física a gran escala dentro de las galaxias. Además, el campo gravitacional, les digo, las galaxias son sistemas autogravitantes. Su propia gravedad los mantiene cohesionados. Y bueno, en realidad se ha descubierto ya desde hace décadas, y es una discusión muy fuerte en la astronomía, en la física, pero bueno, de la propia galaxia óptica, ¿no? ¿Y qué hay más allá? Más allá hay más galaxias. Por ejemplo, alrededor de la Vía Láctea orbitan muchas enanas, se llaman galaxias enanas, son galaxias, aquí están las nubes de Magallanes, por ejemplo, son galaxias 50, 50, canibalismo galáctico. Y bueno, así le llaman. Nuestra galaxia gemela más cercana es Andrómeda, es una galaxia un poquito más grande que la nuestra, y esa está a más o menos más de 2 millones de años luz de distancia. Ya 2 millones de años luz. Andrómeda también.
una única galaxia, 2 veces más grande obviamente que la Vía Láctea, y de forma esferoidal. Y además ya no va a ser un disquito planito con movimientos de rotación ordenados, sino va a ser un esferoide donde las estrellas están viajando en órbitas caóticas prácticamente. Y el colapso la gravedad del grupo local mantiene cohesionado. Aquí estamos atravesando la galaxia del Triángulo, esta es una remanente de supernova, y ahora salimos más allá de 5 millones de años luz. ¿Qué hay? Más y más galaxias. Todas estas son galaxias que están formando, no se ve muy bien acá, pero generalmente no están azarosamente regadas en el espacio, sino que están formando agrupaciones o filamentos. Ahorita vamos a ver más en detalle eso. Fíjense, aquí hay, esta es como la Vía Láctea, fíjense, espiral, hay galaxias de disco más delgaditas, hay otras que tienen sus barras, hay muchas que son pocas, pero que son más bien esferoidales, que esas típicamente tienen estrellas muy viejas, se han formado muy temprano las galaxias esferoidales por procesos de fusión violentos, como lo que le va a pasar a Andrómeda y Vía Láctea. Y ven ustedes aquí cómo se agrupan las galaxias y van formando estos filamentos, y donde se cruzan los filamentos, ahí se forman los cúmulos de galaxias. Son conglomerados donde cientos o miles de galaxias están apiñaditas en una región chiquita del espacio. Aquí nos vamos a meter al cúmulo de Coma. En el centro habita una de las galaxias más gigantes que existe, que es como 50 veces más grande que la Vía Láctea, y es una galaxia esferoidal, que seguramente ha sido el producto no de una, sino de decenas de colisiones con otras galaxias cercanas por ahí. Entonces, hay toda una complejidad. Las galaxias, por un lado, tienen todos estos procesos físicos de formación de estrellas, la eyección luego de gas, todo el proceso hidrodinámico que autorregula su metabolismo, pero a su vez está la gravedad, que hay que tomar en cuenta, que mantiene estos sistemas cohesionados, y luego como la gravedad, que también es la que cohesiona a más grandes escalas la estructura del cosmos, del universo en este caso. ¿Y qué pasa si vamos todavía más allá? Empezamos a ver no cientos, no miles, sino millones de galaxias. Esta es una animación ya un poco vieja de un catastro que sigue todavía haciéndose con un telescopio relativamente chiquito en Apache Point, en Nuevo México. Es un catastro que está haciendo un censo de prácticamente todas las galaxias que se pueden ver, y ya han llegado a 1 millón de galaxias ahorita, y cada galaxia está hecha en base a las posiciones, a las propiedades de todas las galaxias. Aquí nada más estamos viendo rebanadas en el cielo, para que no se... Y van a ver entonces, fíjense, así es la estructura a gran escala del universo. Es totalmente filamentaria, es como una esponja, con muchos huecos y filamentos, y donde se intersectan los filamentos, ahí están los cúmulos de galaxias.
Entonces es la estructura. Ahorita este mapa ya está completo prácticamente en toda un cuarto del cielo, pero aquí nada más estamos viendo rebanadas, ¿no?, para apreciar. Y así podemos irnos también mientras más lejos vamos, en realidad estamos viendo más hacia el pasado. La luz que nos emiten las galaxias de muy lejos, en realidad es luz que se produjo hace no miles, sino miles de millones de años atrás. Y podemos tener una visión del universo incluso por tiempos, como era el universo a épocas en el pasado. Entonces, así estamos ahorita en la astronomía. Este es un mapa más o menos de, no me acuerdo, 400.000 galaxias creo, para que se den una idea a escalas de 1.000 millones de años luz aquí, 1.000 millones de años luz. Entonces ven la estructura esa de esponja que les mencionaba, con muchos huecos. El grueso del volumen a gran escala en el universo es hueco. En realidad en estos huecos hay muy pocas galaxias, muy poco gas, pero hay regiones donde se ha acumulado más la materia y forma estos filamentos, y de hecho donde se intersectan los filamentos todavía está más acumulada la materia, ¿no? Entonces, ¿por qué es así la estructura? La estructura del universo está formada por filamentos, cúmulos, huecos. ¿Por qué es así? Es una de las primeras preguntas que uno se hace. ¿Por qué no están las galaxias distribuidas azarosamente en el espacio? Entonces, es una pregunta obviamente científica que uno se hace, quiere entender por qué es así la estructura a gran escala del universo. Pero no se acaba aquí la historia. Para entender todo esto necesitamos tomar en cuenta el otro gran ingrediente, lo no visible. Como les decía, los estudios dinámicos desde escalas galácticas hasta escalas enormes de estructuras gigantes muestran de que el grueso de lo que produce gravedad en el universo no es materia visible, no son las galaxias, las estrellas y el gas que hay en ellas, sino es una forma de materia que no brilla, pero que sí produce gravedad y que, bueno, le han puesto el nombre de materia oscura. En realidad es materia invisible, es materia porque no emite ni absorbe radiación, es materia invisible. Y bueno, a eso vamos ahora, a cuál es el estado actual del modelo estándar, digamos. Cada vez, cuando se dice modelo estándar, los modelos estándares siempre van cambiando, ¿no? Es estándar hoy día, mañana no es el estándar. Pero lo que es el modelo estándar actual, pues uno de sus grandes, de los grandes pilares de este modelo estándar es la existencia de esta materia oscura. Rápidamente, algunas evidencias de dónde sale el concepto de la materia oscura. Un astrónomo llamado Zwicky observó este cúmulo de Coma, que es un cúmulo cercano, el que vimos hace rato, y le midía la velocidad a cada una de las galaxias de ese cúmulo. O sea, y se dio cuenta que las velocidades son azarosas, son caóticas. Es decir, aquí el sistema el cúmulo, está soportado, es decir, es como un gas. Las galaxias son como moléculas que están muy agitadas, volando para todos lados. Él calculó cuál es la agitación promedio o la dispersión de velocidad promedio del cúmulo. Encontró que es una agitación bastante grande, 1000 kilómetros por segundo más o menos en promedio. Y por otro lado, dijo, bueno, si ustedes tienen un gas muy agitado, tiende a explotar, ¿no? Tienen un gas muy caliente, tiende a querer salir. ¿Por qué las galaxias en este sistema están confinadas? ¿Por qué no está explotando el cúmulo Entonces dijo, bueno, la gravedad tiene que estar ahí. Zwicky más o menos estimó toda la masa que hay en este cúmulo, la masa luminosa, sumando la masa de cada una de las galaxias. Se logra hacer con métodos muy rebuscados en la astronomía, pero lo haces. Y se dio cuenta de que la masa que está en forma de galaxias y que está en forma de gas, ni de lejos alcanza para explicar por qué este sistema no está explotando. O sea, la dispersión de velocidades es mucho más grande. En términos físicos, la fuerza gravitacional que podemos estimar por la dispersión de velocidades es muchísimo mayor a la fuerza gravitacional producida por toda la materia luminosa. Entonces, y eso implica entonces que la masa dinámica de este sistema es mucho mayor que la masa luminosa. Es un factor más o menos 10 o 100 veces más. Entonces, ahí es cuando Zwicky dijo, en realidad, en estos cúmulos hay mucha más materia que está produciendo esta fuerza gravitacional dinámica, que es la que está evitando que el sistema explote, está confinando a las galaxias a pesar de sus altas velocidades. Y la llamó la materia escondida, o luego ya la rebautizaron como materia oscura, que es materia que produce gravedad, pero que no produce radiación, ni absorbe radiación.
Luego estudios posteriores, en los 50, 60, mostraron cada vez más dinámicamente siempre, estudiando las órbitas, por ejemplo, de dos galaxias como la nuestra. Entonces uno más o menos puede darse una idea de cuánta materia por la órbita hay incluida en ese sistema. Y siempre apuntaron que la masa dinámica es mayor a la masa luminosa, siempre. Y factores grandes, no un factor 2, 3, factores 10, 20. Y luego apartados en los años 70, 80, cuando logró su los conceptos sencillos. Se le opone a la rotación, a la velocidad de rotación, a la fuerza centrífuga que tienen, se le opone la gravedad. Y si ustedes suman toda la fuerza gravitacional que hay debido a la masa luminosa, las estrellas al gas, pues ni de lejos alcanza, es mucho menor que la fuerza gravitacional inferida por su velocidad de rotación. Las galaxias tendrían que estar rompiéndose. Entonces, otra evidencia de que tiene que haber mucha más materia que está manteniendo al sistema en equilibrio. La materia oscura otra vez en acción. Y en este caso, como se tiene un perfil radio por radio, se puede incluso inferir cómo está distribuida esa materia oscura. Y se llega a la inferencia de que incluso estas curvas de rotación se extienden mucho más allá de la galaxia óptica, donde están las estrellas. Con gas o con galaxias satélites, se puede trazar la órbita de esas galaxias satélites muy lejos, y esas nos dan una idea de cómo es la distribución gravitacional que está produciendo esas órbitas. Y así entonces llegamos a la conclusión al día de hoy de que todas las galaxias están embebidas en enormes esferoides, los llamamos halos de materia oscura, que son 20, 30 veces más grandotes que la propia galaxia óptica y que son 15 hasta 100 veces más masivas que la galaxia óptica. Entonces, un elemento, un ingrediente clave para entender la física a gran escala del universo o la física de las propias galaxias es esta componente oscura, que es la que está cohesionando a las estructuras, es la que evita que las galaxias de disco se rompan, es la que evita que los cúmulos globulares, los cúmulos de galaxias exploten, porque toda la dinámica apunta a que son sistemas muy agitados, sistemas que rotan muy rápido, y la gravedad que produce la materia luminosa ni de lejos alcanza para explicar el equilibrio. Y si por si fuera poco, más en la última década han surgido estas técnicas que usan la lente gravitatoria, que es un fenómeno predicho por la teoría general de la relatividad de Einstein, que simplemente dice que donde hay una concentración de masa, una luz de fondo, el rayo de luz, se curva, porque en realidad es el espacio-tiempo el que se está curvando, y entonces una estrellita de fondo, si por ahí atraviesa una estructura de masa, no importa de qué sea, luminosa, oscura, algo que produce gravedad, entonces ahí el espacio-tiempo está curvado y la luz de la estrellita de fondo se deflexiona como una lente óptica, es una especie de lente, por eso se llama lente gravitatoria. Entonces las lentes gravitatorias producen, por ejemplo, cuando hay una concentración de masa muy grande, como los cúmulos de galaxias, producen que las galaxias de fondo se distorsionen casi formando anillos o estructuras elongadas. Así se ven a veces algunos cúmulos, las galaxias de fondo, cuando atraviesan la luz de esas galaxias, atraviesan un cúmulo, se ven totalmente distorsionadas las galaxias de fondo. Ya en regiones donde no hay, pero sigue viendo galaxias o menos densas, no se ve algo tan magnífico como esto, pero sí se ven distorsiones sistemáticas, o sea, las miles de galaxias que están detrás de un sistema que produce gravedad, no se
forman anillos, etcétera, pero se elongan. Y un mapeo o una reconstrucción de las relaciones que tienen en promedio y puede reconstruir el campo gravitacional del objeto que está produciendo estas distorsiones pequeñitas en las galaxias de fondo. Se llama la lente débil. Es una técnica que se está explotando mucho ahora y en el futuro va a ser la que nos va a permitir hacer un mapeo completo de la distribución de masa en el universo. No de galaxias, sino de todo aquello que produzca gravedad. Porque la luz de las galaxias muy lejanas se distorsiona por esa distribución de masa que hay en el universo y nos permite reconstruir cómo es la... Entonces, por ejemplo, ya se han hecho mapas de algunas regiones y se ven, generalmente, claro, alrededor donde hay galaxias, ahí también se ve un fenómeno de lente débil fuerte. Pero hay regiones donde no hay galaxias, igual se ve lente débil, son seguramente halos oscuros sin galaxias, ¿no? Que es una de las cosas que se está estudiando. Y este es un mapa, por ejemplo, que ya se ha hecho a más o menos 300 millones de años luz de tamaño, y así se ve la distribución de masa con la lente gravitatoria. Vean ustedes, es la misma estructura filamentaria que trazan las galaxias ópticas. Seguramente aquí no sabemos qué, o sea, puede ser materia luminosa, oscura, pero algo está produciendo estas deflexiones en la reconstrucción que hacemos de la curvatura, en cierta manera, del espacio-tiempo, que está asociada a concentraciones de masa. Así se ve entonces el universo con esta técnica de lente. Entonces, para resumir, la materia oscura es la que parece imprimiendo esa estructura filamentaria a gran escala en el universo. Y las galaxias simplemente están habitando en los pozos potenciales de esta estructura de materia oscura. Entonces, la materia oscura, ahora, ¿por qué la materia oscura tiene esa estructura filamentaria? Eso es relativamente fácil explicarlo, vamos a ver eso. En realidad, la materia oscura no es gas, no es un sistema colisional como el gas normal, que hay choques, es mucho más complejo. La materia oscura, lo único que importa es la gravedad. Entonces, es fácil mostrar que además la gravedad siempre es atractiva y siempre tiende a colapsar en una dirección. Por ejemplo, si ustedes tienen un elipsoide al principio, ese elipsoide se colapsa más rápido en el semieje menor, porque ahí es más fuerte la gravedad en el semieje menor. Se colapsa, se achata y forma lo que se llama un pancake, una tortilla, si hablamos en México, ¿no? Se forma una estructura muy aplanada, pero luego esa estructura obviamente no es un círculo perfecto, es también una elipse. La elipse esa se colapsa en su semieje menor y se forma entonces una estructura filamentaria, un espagueti. Y luego el espagueti pues tenderá a colapsarse en su único eje que le queda, que es a un punto, a un dulce o algo, hablando de comida, ¿no? Ya da hambre, ¿no? Entonces, el colapso gravitacional siempre escoge un semieje, que es donde se acelera más y más y más la gravedad. Entonces, la estructura del universo por eso son enormes pancakes, paredes las llaman. En las regiones ya a escalas más chicas ya las paredes se han colapsado en filamentos y los filamentos a su vez se están descomponiendo ya en halos oscuros, que es donde están las galaxias. Y donde se interceptan esos filamentos, además ahí fluye mucho más, por todos lados la gravedad actúa y ahí se forman conglomerados, cúmulos de galaxias. Entonces, si la gravedad domina y la materia oscura, más bien la materia oscura domina y para ella solo importa la gravedad, es fácil entender, bueno, no es tan fácil, costó décadas de estudio. Primero empezaron estudios típicos, ¿no? Los soviéticos, analíticos, ¿no? Todo esto lo calculó Zeldovich y su grupo analíticamente, o sea, con pura física mecánica analítica, ¿no? Todo el proceso de cómo se forman las estructuras a gran escala, etc. Pero luego se hizo necesario, en muchos aspectos, para entender ya más a fondo porque es un proceso gravitacional altamente no lineal. Se colapsan las estructuras chiquitas, pero al mismo tiempo se están colapsando los filamentos y al mismo tiempo las paredes, todo está interactuando con todo. Entonces no es trivial resolver este sistema, ya si quieres en detalle. Entonces para eso se hizo necesario las supercomputadoras. Entonces, ahorita voy a ir a eso más en detalle. Nada más déjeme culminar esta parte, espero haber un poco convencido en pocos minutos de que a las observaciones astronómicas muestran la necesidad, o más bien infieren la existencia de enormes cantidades de materia que forman esta estructura filamentaria y que se le ha puesto el nombre de materia oscura, astronómicamente porque es materia que no brilla, pero conceptualmente es más bien materia invisible, materia que no interactúa con la radiación, pero que produce gravedad, y es la que le imprime, de hecho, la estructura al universo.
También en la última década ha sido una década asombrosa en cuestiones de cosmología. La cosmología debe ser la cenicienta de las ciencias, porque hace 10, 20 años, los cosmólogos nos dicen cómo es el universo con una precisión del 100%, ¿no? Es decir, con una imprecisión del 100%, nada estaba bien determinado, no sabíamos ni en qué universo vivíamos, si era que se iba a expandir por siempre o si iba a recolapsar, pero en la última década las observaciones astronómicas han permitido hacer de la cosmología una ciencia de alta precisión. Ahorita hay muchas ramas de la física que envidian a la cosmología. Es una cenicienta realmente, ¿no? Como cenicienta. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha logrado llegar a tener alta precisión, pero como toda una ciencia, cuando ya llegamos a tener una visión, haber determinado con precisión muchas cosas que eran lo que se planteaba originalmente, lo que llegamos a entender nos abre nuevos horizontes y abrimos cajas de Pandora, ¿no? Y otra vez estamos como en cero parecería, pero no, así avanza la ciencia, ¿no? Primero tienes que llegar a tener una visión clara, precisa de algo, y luego eso te permite seguir el siguiente escalón. Y así está pasando en la cosmología. Aquí es nuestro, bueno, ya sabemos con muy buena precisión que vivimos en un universo con geometría plana, euclidiana, afortunadamente. Si no resolver las ecuaciones en geometrías no euclidianas es mucho más complicado, ¿no? Entonces, a gran escala, la geometría es plana. Es decir, nuestro universo tiene justo la cantidad de materia y energía como para tener a gran escala, ¿no? A gran escala la geometría plana y además con una dinámica que es tal que no se va a recolapsar. Entonces, las mediciones de cuánta materia hay en el universo se llama la omega, no es nada más que la densidad en promedio que hay en un volumen enorme, va muestreando diferentes volúmenes en el universo, y uno encuentra cuál es la densidad promedio entre la densidad crítica. Una densidad crítica es la densidad justamente para tener el caso plano, el caso de un universo que se expande por siempre, pero cada vez más lento, se llama el caso crítico. Entonces, los astrónomos estudiando las dinámicas, los movimientos de las galaxias a gran escala, estudiando muchos los cúmulos de galaxias, etc., en este triángulo cósmico, que es un triángulo de 3 parámetros nada más, en realidad son como 18 parámetros los cosmológicos, pero estos son los más importantes, ¿no? Entonces, aquí está, omega 1 es el universo justamente donde tenemos el universo crítico. Omega menor a 1 significa que hay menos materia de la que se requiere para mantener al universo con geometría plana y en el caso crítico. Estos universos con omega menor a 1 son universos abiertos, que se tendrían que expandir por siempre, y su expansión no se está frenando tan rápido como en el caso omega 1, por ejemplo. Y los omegas mayores a 1 son universos que se van a recolapsar. Hay mucha materia, y la materia, como es atractiva, hace que el universo en un momento no solamente deje de expandirse, sino que se colapse. Las observaciones muestran que la densidad de materia que hay en el universo es del orden del 30%, 28%. Es decir, sería un universo con déficit de materia para el caso crítico. Estaríamos en esta franja de acá. Pero observaciones de tipo mucho más complejas nos muestran que la geometría del universo es plana. Es decir, aquí tenemos la omega K, 0 significa, este es el parámetro que mide la curvatura del espacio. Y el espacio, las observaciones especialmente de la radiación cósmica de fondo, nos muestran que el universo tiene que ser plano. De hecho, la radiación cósmica de fondo es uno de los logros intelectuales más asombrosos de la humanidad. Es una radiación que baña todo el universo, todo el cielo. Aquí está ahorita, más o menos están las microondas. Cuando ustedes encienden su televisor, parte del ruido ese que cuando no capta ningún canal, la estática que ven, es la radiación cósmica de fondo. Esa radiación proviene del universo bebé, cuando el universo tenía apenas 380.000 años, al día de hoy tiene 13.800 millones de años, y era cuando el universo, la materia y la radiación todavía era tan caliente la radiación, que todo el tiempo estaba interactuando, no dejaba formar los átomos, todo el tiempo estaba rompiendo los átomos. Y entonces en esas épocas anteriores a la época cuando se produce esta radiación, el universo era una sopa de partículas y radiación muy uniforme. Y al día de hoy podemos hacer un mapa de cómo era esa radiación. Estamos viendo el universo prácticamente en su estado fetal, digamos, ¿no? Y ya con más detalle, en realidad, se logró descubrir que en realidad esa radiación no está tan uniforme, afortunadamente. En realidad, hay lugares un poquito más fríos, lugares un poquito más calientes. Esas diferencias son muy pequeñas, son del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5.
O sea, para fines prácticos es como si fuese todo homogéneo, toda la misma temperatura, pero hay pequeñas desviaciones de eso, que ustedes las ven acá en este mapa del cielo, de radiación de fondo. Entonces, la idea es que de estas pequeñas perturbaciones, porque yo estoy hablándoles de temperatura, ¿qué tiene que ver eso con la densidad? Es que como en esa época estaba la materia acoplada a la radiación, la temperatura de la radiación nos dice, en cierta manera, la densidad del plasma, materia, radiación. Entonces son perturbaciones en densidad, si quieren. Entonces la idea es cómo de esas perturbaciones que las vemos, las fotografiamos ahí en el cielo, que eran muy tenues, es decir, eran una 100 milésima, una millonésima más densas o menos densas que el promedio. De esas perturbaciones tenemos que entender ahora cómo han ido evolucionando en un universo en expansión para formar este universo de galaxias que les presenté hace rato. Se ha mostrado aquí otro efecto muy interesante, que estas perturbaciones en realidad nacen del universo muy temprano, el universo inflacionario, 10 a la menos 33 segundos, cuando el universo ni siquiera eran partículas y campos, sino que eran fluctuaciones cuánticas del vacío. No voy a entrar en detalles. Son esas fluctuaciones cuánticas del vacío las que luego, cuando se convierten en clásicas, dan origen a las perturbaciones en densidad, que evolucionan primero en un régimen tranquilito, lineal. Ahí sí se puede estudiar con física analítica, cómo evolucionan, es decir, cómo la densidad de estas fluctuaciones va creciendo, y al final para tener esto, ¿no? Y se ha mostrado de que si en el universo habría nada más materia bariónica es la materia luminosa, la que forma átomos, la que interactúa con la radiación. Si habría materia bariónica nada más, estas perturbaciones, por lo menos las que tienen escalas galácticas o un poquito más grandes, todas esas perturbaciones más chiquitas que de grupos de galaxias para abajo, se hubieran borrado en esta época caliente del universo. Vaya problema. Es decir, si la inflación se hizo el esfuerzo por sembrarlas, por crear estas perturbaciones, cuando la radiación es tan caliente, no deja que estas perturbaciones, con su propia gravedad, sigan haciéndose más densas. Y no solo no las deja, sino que las plancha, por lo menos las de escalas galácticas. Entonces, si hubiera en el universo nada más materia bariónica, no habría cómo explicar de dónde salieron las galaxias, porque las semillas de esas galaxias en estas épocas calientes del universo, muy tempranas, estamos hablando aquí de los primeros minutos o segundos, se planchan por la presión de la radiación que es muy fuerte en esa época. Entonces es otra evidencia de que necesitamos materia oscura exótica, que el grueso de la materia en realidad en el universo sea materia que no interactúa con la radiación, de tal manera que la presión de la radiación en la época caliente del universo no borre las semillas que se sembraron en la inflación. Otra evidencia indirecta. Y bueno, aquí les decía que hasta esta época se puede calcular cómo ha evolucionado el campo de fluctuaciones generadas en la inflación, básicamente con física lineal, porque aquí todavía cada regioncita es tan tenue, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, que su gravedad todavía no hace desmanes fuertes, ¿no? Es decir, cada regioncita evoluciona como si fuese un universo aislado. Tomamos una región dada, es un poquito más densa que el promedio, y bueno, su gravedad es muy tenue y simplemente la región se va haciendo más densa a medida que el universo se expande, porque ahí se acumula más y más materia. Pero linealmente, estamos en la región lineal. El problema es ya luego cuando entramos en las fases, cuando esas perturbaciones ya se hacen muy densas, y entonces empiezan a atraer de un lado, de otro, más materia, y la materia esa a su vez atrae otra, y se vuelve un proceso altamente no lineal. Entonces, bueno, me olvidé decirles de que, porque en este triángulo cósmico les decía de que la densidad de materia es más o menos 30%, la curvatura es plana. Entonces, para que la curvatura sea plana necesitamos que la densidad de materia y energía sea 1, o sea la crítica. Entonces, estas observaciones ya indicaban de que había un problema, tenía que haber algo más en el universo que no es materia, que está haciendo que la curvatura se haga cero. Y hace una década, un poco más de una década, los astrónomos empezaron a observar cómo era la expansión del universo en el pasado y se dieron cuenta que hacia el día de hoy nos estamos acelerando en la expansión. En vez de estar frenándose la expansión, se está acelerando. Y eso significa que hay una componente, la tercera componente, que se llama la energía oscura, en su expresión más sencilla es la constante cosmológica. Y esa constante cosmológica al día de hoy es del orden del más o menos 70%. O sea, 70 más 30 hacen el 100% para cerrar el universo, para hacerlo plano. Entonces, el universo actual es un universo bastante extraño. Bueno, les decía, sabemos que el universo está en expansión desde las épocas de Hubble.
Einstein predijo con su teoría de la relatividad que el universo no puede ser estacionario, tiene que estar cambiando, tiene que estar o expandiéndose o colapsándose. Las observaciones de Hubble mostraron que estamos en un universo en expansión, pero más recientemente, como os decía, siempre se creía que estaba en expansión, pero cada vez se iba frenando. Pero estos descubrimientos de la última década muestran que recientemente, desde que el universo tiene más o menos el 60% de su edad actual, de estar frenándose la expansión, pues, pasó a acelerarse. ¿Por qué pasó a acelerarse? Porque hay una componente que no es gravitacional, que no es materia, ni oscura, ni luminosa, ni nada, no es materia, porque la materia siempre frena. Entonces es una componente que le han puesto el nombre medio apresurado de energía oscura, que es repulsiva, que repele y hace que el universo a gran escala se acelere cada vez más rápido en su expansión. Y bueno, recibieron el premio Nobel los astrónomos, los grupos que hicieron este descubrimiento. Y así es la asombrosa composición de nuestro universo. Solo 4,5% es la materia luminosa, la que forma átomos, humanos, planetas, estrellas, galaxias, todo lo que interactúa con la radiación, es solo el 4,5%. Esta materia es muy compleja, es materia que choca, produce choques, que se calienta, que se enfría, que se condensa, es muy compleja, ¿no? La materia bariónica. Nosotros somos la cosa más compleja que conocemos nosotros mismos, ¿no? 22,5% del universo está hecho, es decir, como 5 veces de la materia oscura. Es una materia más sencilla aparentemente, porque esa ya no sufre procesos de colisión, ni de disipación, ni de calentamiento, ni nada, pero tiene gravedad. Y es la gravedad de ella la que acuña, la que le da la forma a la estructura a gran escala del universo y la que permite que las galaxias estén en equilibrio. Y 73% es todavía algo más extraño, es ese medio repulsivo que está haciendo que la aceleración a gran escala del universo, que la expansión del universo sea acelerada. Y además esa parece ser que es uniforme, esa no forma estructuras, esa componente oscura, llamada energía oscura. Son los grandes retos de la ciencia actual, entender qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Y bueno, ahorita hay proyectos astronómicos multimillonarios con muchos países, muchos grupos, que están tratando de poner todo tipo de pruebas, de test para dar mayor información sobre qué es esta energía oscura y qué es esta materia oscura. Por lo pronto, tenemos nosotros que entender cómo se forman las estructuras del universo. Las galaxias son como los eslabones perdidos en la historia del universo. Tenemos el universo temprano, caliente, cuya observación es la radiación cósmica de fondos, es el fósil más antiguo que tenemos en los humanos para entender cómo era el universo tempranito, que era un universo muy homogéneo, muy caliente y donde ni siquiera existían los átomos. Toda la radiación todo el tiempo estaba rompiendo los átomos y era un universo de partículas y radiación. Pero ¿cómo pasamos ahí al universo actual? Pues para entender todo ese proceso tenemos que entender cómo se han formado sus estructuras, que son las galaxias, los grupos, los cúmulos de galaxias. Y ese proceso es un proceso que, si la materia oscura domina, que apunta a que todo así es, que es 5 o 6 veces más que la materia ordinaria, entonces ese proceso solamente es importante entender la gravedad que hay en medio. O sea, solamente es la segunda ley de Newton, en cierta forma, y la ley universal de la gravedad la que entra en juego. O sea, a gran escala el universo, sin embargo, es el proceso de colapso, de evolución gravitacional de esas estructuras, es muy complejo, es un fenómeno altamente no lineal, donde aparecen fenómenos colectivos, es decir, ya les decía, la gravedad siempre atrae en una dirección preferencial, pero si al mismo tiempo se están colapsando las estructuras más chiquitas, entonces todo se atrae con todo, y no hay una descripción analítica o lineal de esos problemas, ¿no? Entonces, como les decía, para resumir, digamos, hasta 380.000 años de vida, el universo estuvo en su régimen caliente, desde la inflación hasta la radiación cósmica de fondo, donde las perturbaciones, las estructuras, eran totalmente lineales, es decir, su amplitud, su contraste de densidad, era muy chiquito, 10 a la 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Pero ya a partir de estas épocas, después de la recombinación, cada vez la gravedad hace que estas regiones sean más y más densas, y ya cuando el delta, el contraste, la amplitud, contraste de densidad llega a ser mayor a 1 o mucho mayor a 1, la cosa se pone mucho más complicada. Afortunadamente, solo gravedad para entender la primera fase de la formación de las galaxias y tener el universo y reproducir el universo al día de hoy. Entonces, ya no tengo tiempo para entrar en detalles, simplemente
Esto me lo paso rápidamente. Entonces, el problema es cómo evoluciona ese campo de fluctuaciones, de perturbaciones sembradas en el universo muy, muy temprano. Entonces, primero tiene su régimen lineal, donde evolucionan, como les decía, linealmente, pero luego ya entramos al aspecto, cuando ya estas perturbaciones son muy densas, cómo evolucionan ahora no linealmente. Se han hecho muchos enfoques analíticos, por ejemplo, nada más considerar una única esferita en un universo en expansión. Entonces, esa esferita, como llega un momento que al principio se está expandiendo igual que el universo, porque es muy poco densa, es igual casi de densa que el universo, pero luego, como es un poquito más densa, ella empieza a comportarse como un universo cerrado. Entonces, mientras el universo sigue expandiéndose, esta llega a un máximo y luego por su propia autogravedad, ¡pum!, se colapsa. Y ese proceso de colapso es un proceso violento, altamente no lineal. Obviamente no va a terminar en un punto, sino que las partículas empiezan a adquirir dispersiones de velocidades y termina en una esfera de un tamaño determinado. Las condiciones iniciales del proceso de formación de estructuras nos la da cómo era el campo de fluctuaciones en esta época de la recombinación. Y todo apunta a que era un campo tal que, mientras vamos a, esto es escala en masas, o puede ser en radio también, aquí son, por ejemplo, la escala de la Vía Láctea está más o menos por acá, por aquí más o menos, es que son escalas más chiquitas, escalas cada vez más chiquitas. Entonces, este eje es el contraste promedio de densidad en esta escala que tenemos en la época de la recombinación, cuando todavía era muy tenue el campo de fluctuaciones. Pero así nació el campo de fluctuaciones, así la inflación y el Big Bang y todo esto hizo de que el campo de fluctuaciones original sea que mientras más chiquita la escala, es más denso, pero no mucho más denso. En fin, aquí estamos barriendo 11, 12 órdenes de magnitud y la amplitud está cambiando menos de un factor 2, 3, digamos. O sea que es casi plano esto. O sea, las estructuras muy chiquitas tienen casi la misma densidad que las estructuras más grandes. Ya a escalas muy grandes, ahí sí se cae. Hay escalas ya de cúmulos de galaxias, esto ya ahí sí se cae mucho la densidad promedio de acuerdo a la escala. Esas son las condiciones iniciales del problema. Entonces, y solamente es puro materia, digamos, lo que domina es la gravedad, porque domina la materia oscura. Entonces, el problema es entender cómo de este mar de fluctuaciones que tienen esta amplitud versus su escala, cómo llegamos a las galaxias al día de hoy. Y en este problema lo empezaron a abordar en los años 80 con simulaciones numéricas de N-cuerpos, varios grupos, entre ellos el que más ha destacado, el grupo de Simon White y Carlos Frenk. Carlos Frenk es mexicano, estudió en esta facultad, es ahorita líder de un instituto allá en Inglaterra. Y bueno, ellos empezaron a hacer simulaciones en esa época, en los 85, 86, ese artículo 85, eran 30.000 partículas, era una caja de 30.000 partículas, y dejaban que cada partícula interactúe con las demás gravitacionalmente, según la ley de Newton, básicamente, ¿no? Al día de hoy, este mismo grupo ya han sacado simulaciones, ya no con 30.000, sino con 10.000 millones de partículas, y en cajas enormes, pedazos enormes del universo, como vamos a ver ahorita. Y bueno, la astronomía en este rama, poco a poco se ha convertido en astronomía computacional, ¿no? Es decir, hacer todas estas simulaciones y luego observarlas como observaría un observacional y ver cómo ha ido el universo cambiando en el cielo, incluso también cómo se han dado, ¿no? Entonces, las simulaciones numéricas se han vuelto una herramienta fundamental para conectar entre realidad y teoría. Y bueno, el problema, les decía, de la formación de estructuras en el universo es un problema básicamente basado en su primera fase, en gravedad, porque la materia oscura es la que domina, es la que produce la gravedad. Esa materia es no colisional, no hay choques, no hay calentamientos, enfriamientos, pero es altamente no lineal. Y para atacar el problema necesitamos lo que es los N-cuerpos. En principio podríamos resolver el problema de la evolución gravitacional de un sistema de partículas, donde podemos definir la función de distribución de las partículas por sus posiciones, velocidades y cómo cambian en el tiempo, con la famosa ecuación de Navier-Stokes. O más bien, en un sistema más general, el sistema de ecuaciones de Poisson-Blasov. Es decir, nos dice cómo cada partícula va cambiando su distribución en el tiempo, pero a su vez todas las demás partículas están actuando sobre ella. Están creando un potencial gravitacional que lo podemos describir con la ecuación de Poisson. Entonces, es un sistema altamente no lineal y podemos meter cientos, miles de millones de partículas y resolver esto pues es imposible. Es una ecuación altamente no lineal. Entonces el enfoque que se hace es el enfoque de los N-cuerpos, que es como que muestrear
hacer tiradas, es como si hubiéramos hecho un muestreo nada más de un conjunto, un subconjunto de partículas, y las resolvemos simplemente a nivel de, discretizamos el sistema, ya no es un sistema continuo como la ecuación de Poisson-Blasov, la discretizamos y nada más vemos cómo cambia la aceleración de la partícula I, dado el potencial gravitacional de todas las partículas, que está dado por la sumatoria obviamente de todas las partículas. Entonces, obviamente aquí como discretizamos el problema, tenemos un problema que no podemos ir a escalas muy chiquitas. Si queremos resolver un pedazo enorme del universo, tendríamos que meter 10 a la 20, 10 a la 30 partículas para resolver lo que pasa en la galaxia. Entonces cuando queremos hacer un pedazo muy grande del universo, tenemos que prescindir de resolución. Sí, ya termino. Entonces, bueno, es un problema, hay toda una ciencia en todos estos códigos de N-cuerpos que se ha desarrollado de una manera bestial en la última década. Además, a medida que el poder de cómputo aumenta, cada vez podemos tener acceso a más partículas. Aquí les muestro cómo con los años ha ido aumentando el número de partículas que podemos calcular debido al avance de los procesadores en las computadoras, ¿no? Y les decía, empezaron con 100 partículas, en los 80 y tantos eran como 30.000 partículas, y aquí están diferentes simulaciones que se han ido haciendo. Esta es la famosa ley de Moore, que dicen que cada 18 meses se duplica el poder de cómputo, ¿no?, de los procesadores. Entonces, fíjense, las simulaciones numéricas, gracias a los métodos eficientes que se han empezado a creer, están evolucionando más rápido que la ley de Moore. De hecho, esta simulación del milenio se salió bastante de la ley esta. Y al día de hoy hay simulaciones que andan por acá. O sea, que tienen más. Esta es, por ejemplo, la simulación del milenio que les mencioné con Carlos Frey, Simon White. Es un pedazo enorme del universo. Y lo que ven acá ustedes es al día de hoy cómo se vería la estructura filamentaria de pura materia oscura. Aquí no hay galaxias, es pura materia oscura. Y ven cómo se imprimió esta estructura de filamento, de huecos, que obviamente luego el gas ordinario, que es poquitito, va a ser atraído gravitacionalmente a los potenciales gravitacionales estos, y ahí se formarán las galaxias ya luminosas que vemos. Entonces, vean ustedes cómo esta simulación numérica que tiene 10.000 millones de partículas, ya puede darnos una idea de cómo es el universo a gran escala, partiendo de ese mar de fluctuaciones, pura gravedad, con sistema altamente no lineal, llegamos a tener este mapa del universo actual, que lo podemos, suponiendo que en cada una de estas estructuras va a haber una galaxia, podemos compararla con el universo observado. Y es muy similar, es muy, muy parecida. Es increíble cómo entonces la física gravitacional no lineal de un campo de perturbaciones como el que se observa, nos puede llevar a reproducir más o menos cómo es el universo. Pero el problema de esta simulación tan grandotota es que, como les decía, no puede resolver qué pasa en estructuras como por ejemplo el halo de nuestra galaxia. El halo de nuestra galaxia es un punto en estas simulaciones, ¿no? Entonces, para hacer eso tenemos que agarrar un pedazo de esa simulación con las mismas condiciones que tiene la frontera, resimularla ya con muchas más partículas, pero nada más un pedacito. Y entonces ahí ya, resimulando con las condiciones a la frontera que nos dio la simulación más grandota, podemos hacer un zoom y resimularlo otra vez con N cuerpos y ver ahora cómo es la estructura de un halo, por ejemplo, como de la Vía Láctea. Y sería una cosa así, llena otra vez a su vez de subhalos. Aquí se estarían formando las galaxias enanas seguramente, solamente que hay muchas acá, no se ven tantas enanas. Entonces hay muchos halos que no han formado jamás galaxias en su interior. Y es uno de los grandes retos de la astronomía, descubrir esta población de halos oscuros sin galaxias en su interior. Si se descubre eso, ya se demostró la validez de todo este escenario de materia oscura, ¿no? Entonces, aquí ven otra simulación de un halo más o menos como el de nuestra Vía Láctea. Aquí estaría nuestra Vía Láctea en esta esferita, y ven toda la estructura compleja que ha formado la evolución altamente no lineal del campo de perturbaciones inicial. Y es muy importante entender qué pasa ahora dentro de estas estructuras autogravitantes, los halos oscuros, porque es ahí en el centro donde se va a formar la galaxia, aquí, en esta regioncita. Ahí el gas va a caer atrapado y ahí se van a formar las estrellas, ahí surge todo el drama cósmico. Las estrellas evolucionan, inyectan gas, calientan el gas, se forman los planetas, en los planetas evolucionan la vida, en algunos surgimos nosotros, por ejemplo. Todo el drama cósmico se da en estos enormes esferoides de materia oscura y que se están resolviendo al día de hoy en simulaciones con bastante precisión ya, ¿no? Aquí ven otra simulación más reciente, se llama la simulación Bolshoi, que estamos trabajando con ella nosotros. Ven ustedes cómo la estructura se va, al principio era todo muy homogéneo y la gravedad va
haciendo que se formen cada vez estructuras más densas, los filamentos, luego los halos en los filamentos, donde se intersectan los filamentos, ahí se están formando cúmulos de halos oscuros, que luego van a ser cúmulos de galaxias. Y fíjense entonces con el tiempo cómo se va haciendo la estructura bastante acumulada. De partir de algo muy homogéneo llegamos a algo muy acumulado, con muchos huecos y rosarios de halos oscuros donde se supone que se van a formar las galaxias, ya con el gas. Y bueno, y todo el proceso gravitacional que les decía, que Sreldovich lo hizo analítico, se lo estamos viendo en las simulaciones. Pancakes, filamentos, halos. Cuando comparamos las observaciones con las simulaciones es increíble el acuerdo, casi no se puede distinguir cuál es una de otra. Y bueno, el punto es, ya no tengo tiempo para decir esto, de que también depende qué tipo de materia oscura le metamos, qué partículas metamos en estas simulaciones. Si ponemos partículas muy masivas, como las que predice el modelo supersimétrico, los neutralinos, obtenemos un tipo de universo. Si metemos partículas menos masivas, como los neutrinos estériles o los mismos neutrinos, tenemos otro tipo de halos oscuros y de estructura del universo. Entonces es muy fascinante esa comunión que hay entre micro y macrocosmos. Las propiedades del microcosmos, de esas partículas elementales que se predicen en la física de partículas, en las teorías supersimétricas, que son las que nosotros creemos que tienen que existir, se revelan en la estructura a gran escala del universo. Eso lo hemos hecho nosotros, nuestro grupo, hemos hecho simulaciones de cómo se vería la estructura de un halo galáctico o de un grupo de halos, usando partículas frías, como neutralinos, o usando partículas tibias, como los neutrinos estériles, y miren, las diferencias son bastantes, ¿no? Aquí este es un halo con mucho más subestructura, más deforme, este es un halo más esférico y con menos subestructura. Y entonces los telescopios nos van a decir cómo es el micromundo. O sea, a través de estas simulaciones, observando cómo es la realidad astronómica, podemos decir qué tipo de partículas tienen que ser las que hay en el universo. Y bueno, esto nada más fue la parte oscura. Ahora meter el gas es mucho más complejo. Ya el gas, ese sí choca, se calienta, forma estrellas, explota. Esta es una simulación que muestra cómo en esta telaraña de materia oscura el gas es atrapado, el gas es el azulito acá, y cómo además en las regiones más densas se empiezan a formar ya las galaxias con sus estrellas, y dentro de cada una de estas pues, hay toda la física, ¿no? Formación de estrellas, que todavía está muy poco estudiada, porque para simular un pedazo del universo con gas y además resolver lo que pasa aquí, necesitamos súper computadoras o métodos numéricos pero muy, que es lo que está trabajando la gente, pero a medida que avance el supercómputo entenderemos mejor toda la complejidad ya de tanto la física gravitacional de la materia oscura como la complejidad de la física de la materia ordinaria, que es hidrodinámica, que es térmica, que es formación de estrellas, evolución de estrellas, en fin. Entonces, ya para terminar, son simulaciones que se hacen, ¿no? Donde ya se forman galaxias con sus brazos espirales, incluso cómo van evolucionando, cuando explotan las supernovas, crean estos enormes boquetes ahí en el medio interestelar, por ejemplo, ¿no? Todo esto son simulaciones que se empiezan a comparar con las observaciones. Y todo esto está hecho en el marco de este contexto cosmológico que les dije. Entonces, básicamente para culminar, ha emergido un nuevo paradigma en la física, en la cosmología, que nos muestra que vivimos en un universo dominado por materia oscura, fría o tibia, y por energía oscura. O sea, el universo invisible es 96%, solo 4% es lo que conocíamos, el universo bariónico. ¿Qué es esa materia oscura? ¿Qué es esa energía oscura? Son los grandes retos. Hemos visto que la evolución de las estructuras cósmicas desde el universo temprano, que era homogéneo y una sopa de partículas y radiación, al universo actual, implica todo un proceso altamente no lineal, dominado por la física gravitacional, básicamente, en el entendido de que la ley de la gravedad es newtoniana, etcétera, ¿no? Y las simulaciones numéricas han venido a la ayuda acá, porque al ser algo altamente no lineal, pues requiere de solamente las soluciones a través de simulaciones numéricas, aunque grupos como el nuestro también le apuestan mucho a encontrar algún tipo de propiedad que sea invariante a la complejidad no lineal, y es decir, algunas propiedades de las galaxias, de la estructura de la escala del universo, que no haya cambiado mucho por toda la complejidad,
Siempre se pueden encontrar invariantes en los problemas físicos. Entonces, de esa manera, observando esas propiedades, casi podemos decir cómo fueron las condiciones iniciales y por ende cómo fue el universo al principio. O sea, observando, la cosa es encontrar esas cantidades que no han sido tan afectadas por la evolución no lineal. Y en eso estamos también, ¿no? Y bueno, ahorita el reto en este campo de formación de galaxias es la parte hidrodinámica, es decir, meter la materia bariónica en esta parte oscura y entender todo el proceso hidrodinámico, formación estelar, evolución estelar, retroalimentación, y es ahorita donde está clavada la mayoría de los grupos que trabajan en esto. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. Ya están todos con hambre, ¿no? Sí. Con la energía oscura, bueno, también cómo se está investigando ahora, se sabe que el universo se está expandiendo y a gran velocidad, pero todavía sigue la teoría que puede Colapsarse. colapsarse. Todas las observaciones apuntan a que no. O sea, no hay la densidad de materia suficiente como para, es decir, la densidad de materia ya está muy bien determinada, es del orden del 30% de lo que requerirías para tener un universo que se va frenando, ¿no? Entonces, todas las observaciones apuntan a que falta mucha materia para lograr hacer que se recolapse, porque para que se recolapse necesitamos mucha más materia, mucha más densidad de materia. Y no solo eso, sino que las observaciones muestran de que domina esa componente antigravitatoria, esa energía oscura que en vez de colapsar lo que hace es que acelera la expansión. Entonces el universo que se recolapsa, o cíclico como lo llamaban, el ciclo que se colapsa, vuelve a un punto, otra vez vuelve a expandir, ese está prácticamente al 100% descartado, ¿no? O sea, nuestro universo es uno que se va a expandir por siempre y además cada vez más rápido. ¿Mm? Y la teoría del Big Bang, de que en vez de colapsar se va a desgarrar su universo. Bueno, esa es un poco la idea del universo que se va a expandir cada vez más rápido, ¿no? Y todo se va a ir separando. Entonces, es un poco a donde apuntamos, ¿no? A que es el problema del universo que se expande cada vez más rápido, es de que de hecho esa expansión es más rápida que la velocidad de la luz, aunque no es una velocidad de transporte de información, ¿no? No hay que confundir ahí, simplemente es el espacio como se estira. Entonces, las galaxias se están alejando cada vez más rápido, de tal manera que cada vez vamos a ir perdiendo del horizonte galaxias. Es decir, ahorita es un buen momento para la astronomía, pero de aquí a 7.000, 8.000 millones de años o el doble de la edad que tenemos ahorita como universo, ya vamos a perder muchas galaxias que estamos viendo al día de hoy, porque la expansión es más rápida de lo que la luz puede llegarnos a nosotros, ¿no? Entonces, es ni modo, así es lo que nos muestra que es nuestro universo, ¿no? ¿O tenías otra? Ahí es cuando se destruyó el universo. ¿Perdón? Al acelerarse tanto el universo y desgarrarse, ¿sería como su destrucción o algo así? Más que destrucción, es su desconexión, se va desconectando las regiones causalmente, y bueno, al punto que van a quedar solo las estructuras aisladas, ya colapsadas, ¿no? Gravitacionalmente, como la Vía Láctea, por ejemplo, ya es un sistema gravitacionalmente enlazado, ese no le va a hacer cosquillas, ¿no? Nosotros no sentimos la expansión, ¿no? O sea, la expansión del universo se da solo a escalas muy grandes, donde la gravedad todavía no ha colapsado a los objetos. Entonces, pero lo que va a ocurrir en ese caso es que todo se va a separar y van a quedar como que galaxias aisladas nada más, sin conexión causal unas con otras, ¿no? En dado caso de que se encuentren esas invariantes en el universo, puede haber partes que queden totalmente estacionarias, o sea, algunas partes que ya no tengan tanto movimiento. Más que estacionarias son invariantes que no han sido modificadas fuertemente. Por ejemplo, el potencial gravitacional. O sea, el potencial gravitacional que tiene una perturbación, su tamaño obviamente va a cambiar mucho. Primero se expande, luego se colapsa, ¿no? Su distribución de masa también va a cambiar mucho. La gravedad siempre va a tender a ser más denso al centro, pero el potencial promedio gravitacional, M entre R, ¿no? No es la densidad, sino el potencial, podría ser una cantidad que no
no ha cambiado, a pesar de toda la complejidad no lineal del proceso gravitacional, puede ser una cantidad, por ejemplo, que no ha cambiado mucho. Entonces, observando al día de hoy el potencial de estructuras cósmicas, de las galaxias, a lo mejor podemos decir, en función de su masa, podemos decir cómo era el potencial original de estas perturbaciones, y bueno, después de una vez que lo sabes, la pregunta es ¿por qué era así? ¿O qué proceso ha dado origen a que a una dada escala tengas este potencial? Y entonces ya entramos a investigar cuestiones fundamentales, ¿no?, del universo. Así nacieron, ¿por qué nacieron las fluctuaciones así, con ese potencial en función de su masa, ¿no?, por ejemplo? Y responder esas preguntas ya nos llevaría a entender qué pasó en la época inflacionaria o quizás antes. Y ahí nos metemos ya. Si la idea es esa, ¿no?, siempre buscar trazadores de fósiles para entender cómo era el universo en épocas donde obviamente no podemos recibir información observacional, ¿no? Entonces, uno de los que proponemos nosotros es algo relacionado al potencial gravitacional, ¿no?, como invariante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Y el origen de la materia oscura? Bueno, obviamente esa es otra charla que tendría que haber dado ya, ¿qué se propone para la materia oscura? ¿Qué es la materia oscura, no? Obviamente hay propuestas muchísimas. Hay también escenarios alternativos donde todas estas evidencias que les mostraba de la curva de rotación, de la dispersión de velocidades Q, hay mucha gente, grupos que proponen de que en realidad lo que pasa es que la ley de la gravedad que estamos usando no es la correcta. Pueden ser gravedades modificadas, o sea, a escalas o en ciertos regímenes la ley de la gravedad no es newtoniana o relativista, sino es otra. Y va cambiando con la escala o la aceleración gravitacional, etcétera, ¿no? Pero esas teorías pues son un poco predictivas, no pueden demostrar todo lo que, por ejemplo, la propuesta de materia oscura demuestra. Ahora, ¿qué es la materia oscura? Pues lo más probable es que son partículas elementales del sector oscuro en la física de partículas, ¿no? La física de partículas, al día de hoy ya saben ustedes, ya se ha comprobado la existencia del bosón de Higgs. El bosón de Higgs está muy relacionado con las teorías supersimétricas, y posiblemente en las teorías supersimétricas, por ejemplo, hay muchas partículas que se predicen. Una de ellas es el neutralino, es una partícula más o menos, su masa se estima en 100 gigaelectronvolts, 100 veces la masa del protón. Es una partícula obviamente débilmente interactuante, no interactúa a nivel electromagnético, solo a nivel débil y gravitacional, ¿no? Entonces, si estos neutralinos cumplen todas las propiedades para hacer la materia oscura que necesitamos nosotros para formar galaxias. Hay otras partículas, los acciones, hay otras partículas un poquito menos masivas que los neutralinos, que son los neutrinos estériles, no sé si han oído hablar de ellos, así se llaman, son propuestas que hacen los físicos de partículas, ¿no? Entonces, pero la principal es que se trata de los neutralinos o algo similar, tienen que ser partículas de las más ligeras de las teorías supersimétricas. La supersimetría se requiere aparentemente en la física de partículas. El modelo estándar no explica muchas cosas, y la supersimetría se requiere. Y entonces estas partículas supersimétricas, como los neutralinos, se están tratando de descubrir aquí en la Tierra, porque nosotros los cosmólogos y los astrónomos prácticamente estamos seguros que tiene que ser esa, pero lo que se requiere ahorita es descubrirla aquí, en la Tierra. Y si existen los neutralinos, pues ahorita a cada uno de ustedes en promedio 1000 de ellos están atravesándoles por segundo. Como no interactúan con el campo electromagnético de los átomos de los que estamos hechos nosotros, los átomos son huecos básicamente, ¿no? Es decir, es puro campo electromagnético, el núcleo y los electrones son nada, ¿no? Entonces esas partículas atraviesan las moléculas, los átomos sin interactuar, ¿no? No las podemos detectar. Pero ya hay como 20 experimentos muy costosos ahorita en diferentes lugares de la Tierra, en minas, bajo tierra, que están tratando de cazar estas partículas. O sea, básicamente, si una de estas partículas llega a chocar con el núcleo de un átomo, ahí es un choque frontal, hace que el núcleo rebote, eso excita a los electrones, esos electrones al desexcitarse emiten radiación, y alrededor de ellos como paparazzis están los detectores para detectar estas señales que ya se han calculado para qué tipo de átomos, etcétera, tienen que ser producidas por el choque de estos neutralinos, ¿no? Y ya algunos grupos han reportado de que tienen evidencia de detección de este tipo de partículas, pero como saben ustedes en la física, para demostrar algo necesitas 5 sigma por lo menos, para que digas que es un descubrimiento.
y estos experimentos todavía andan 2 sigma, 3 sigma, ¿no? Entonces faltan más años, más tecnología, pero es probable seguro para el grupo experimental que descubra si es que existen estas partículas, ¿no? Y en eso está la comunidad, ¿no? Te digo, hay como 20 experimentos costosos en el mundo detrás de la detección de los neutralinos o partículas similares. Bueno, pues un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Y bueno, nada más para decirles los rangos dinámicos, es decir, para entender estos procesos de la formación de las estrellas y su inyección de energía al medio, estamos hablando de escalas menores a 70, típicamente 50 años luz. Sin embargo, toda la galaxia mide 100.000 años luz. Entonces, para entender todos los procesos físicos que hay en la galaxia, tenemos que resolver regiones del orden de 50 años luz, pero al mismo tiempo tenemos que tener la física de todo el sistema, que son 100.000 años luz. Entonces es lo que se llama un rango dinámico. Para hacer simulaciones, para entender toda la física, hay que tener en cuenta esas escalas tan chiquititas que su efecto luego puede ser a escala global muy fuerte cuando explotan estas estrellas, por ejemplo. Y al mismo tiempo pues tenemos que tener la idea de toda la física a gran escala dentro de las galaxias. Además, el campo gravitacional, les digo, las galaxias son sistemas autogravitantes. Su propia gravedad los mantiene cohesionados. Y bueno, en realidad se ha descubierto ya desde hace décadas, y es una discusión muy fuerte en la astronomía, en la física, pero bueno, de la propia galaxia óptica, ¿no? ¿Y qué hay más allá? Más allá hay más galaxias. Por ejemplo, alrededor de la Vía Láctea orbitan muchas enanas, se llaman galaxias enanas, son galaxias, aquí están las nubes de Magallanes, por ejemplo, son galaxias 50, canibalismo galáctico. Y bueno, así le llaman. Nuestra galaxia gemela más cercana es Andrómeda, es una galaxia un poquito más grande que la nuestra, y esa está a más o menos más de 2 millones de años luz de distancia. Ya 2 millones de años luz. Andrómeda también. Terminar con una estrella muy densa aquí llamada enana blanca, formada de un gas degenerado, y el resto del Sol expandiéndose, capas enormes, un cascarón de gas expandiéndose, y eso se llama la nebulosa planetaria. Y aquí vemos una nebulosa planetaria, por ejemplo, de esas hay cientos o miles que se observan en la Vía Láctea. Las estrellas más masivas terminan su vida típicamente con procesos más violentos, viven menos y su vida la terminan típicamente explotando, las explosiones de supernova que luego dejan tremendas remanentes, ¿no? Es decir, aquí ven la nebulosa del Cangrejo, que es la remanente de una supernova,
que explotó e inyectó al medio interestelar mucho gas, elementos químicos pesados y energía, mucha energía, de tal manera que disparó todo el gas alrededor, y ven ustedes toda esta estructura filamentaria compleja en expansión que deja la muerte de las estrellas. Entonces el medio interestelar es muy complejo, en él hay gas neutro, hay estas regiones de gas muy frío, molecular, donde se están formando las estrellas, pero las estrellas evolucionan y las muy masivas, por ejemplo, terminan inyectando una cantidad bestial de energía al gas alrededor, y entonces vuelven a calentar, de hecho destruyen estas nubes moleculares. Es decir, ya se dan cuenta como que hay una física muy interesante de autorregulación, así como nacen las estrellas, ellas mismas luego con su energía evitan que el gas siga colapsándose y regulan la formación estelar. Son típicamente las galaxias como la nuestra, las galaxias de disco, son muy buenas economistas, ¿no? Regulan su tasa de formación, su tasa de nacimiento, no dejan que se acabe todo el gas de una sola. Como aquí está tan frío el gas, la gravedad hace de las suyas y empieza a comprimir y a fragmentar estas enormes nubes que típicamente tienen masas de 1 millón de masas solares, y en estas nubes fragmentadas ahí se forman las estrellas, son las incubadoras donde están naciendo las estrellas, en estas regiones densas de la galaxia. Ahí emergen las estrellas, y también alrededor de ellas incluso se ha visto ya que generalmente alrededor de todas esas estrellas nacientes hay un disco muy denso de gas y de polvo, que supuestamente es el disco protoplanetario, es el disco del cual luego, por fenómenos otra vez gravotérmicos, se empiezan a condensar en planetas y se formará un sistema planetario. Generalmente todas las estrellas tienen estos discos protoplanetarios alrededor de ellas. Entonces, ¿por qué se repite esto? Y bueno, también en la Vía Láctea hay regiones donde el gas está en forma, regiones asociadas a estrellas que ya han evolucionado. Por ejemplo, ¿qué le va a pasar al Sol? El Sol ahorita está en la mitad de su vida, 4.600 millones de años, y le queda otro tanto. Todos los cálculos de la evolución del Sol nos muestran que le queda otro tanto de vida, está en la mitad de su vida ahorita. Pero cuando se acabe el combustible nuclear en el interior del Sol, van a surgir una serie de procesos relativamente rápidos, ya no de miles de millones de años, sino de apenas cientos de miles o millones, y básicamente al final va a tener que mide 100.000 años luz, el disco donde están las estrellas y el gas. Nosotros estamos más o menos como a 30.000 años luz del centro. En el centro está, como les decía, este bulbo. Además, si la ven de cara a la galaxia, a la Vía Láctea, tiene estos enormes brazos espirales que son las regiones donde están las estrellas más jovencitas y más luminosas. Cuando nacen las estrellas son muy luminosas y por eso se remarcan estos brazos tan bonitos. Son en estos brazos que son como especies de ondas que se propagan a lo largo del disco, que es donde el gas se acumula y se propician las condiciones aparentemente de formación estelar. Como les decía, entre las estrellas hay un medio muy complejo, se llama el medio interestelar, que tiene una física bastante interesante, una física básicamente basada en hidrodinámica y en procesos térmicos, en procesos obviamente también gravitacionales, y así grosso modo podemos dividir dos tipos de objetos o de medios en el medio interestelar. Uno son las regiones llamadas nubes moleculares, son regiones que hay en el medio interestelar muy densas, muy frías, son las regiones más frías del universo. Aquí la temperatura son menos 240, menos 250 grados Kelvin, y en estas regiones se apiña muchísimo gas, que de hecho ya a esas condiciones no es gas atómico, sino que es gas molecular, hidrógeno molecular básicamente. Y esas regiones donde la gravedad no tiene quien se le oponga, porque a la gravedad típicamente se le opone la presión térmica. Cuando el gas está caliente, agitado, pues evita que se siga comprimiendo.